en algún momento de nuestra vida hemos reflexionado acerca de el tiempo que hemos vivido, hemos mirado atrás, hemos visto la huella de lo que hemos hecho durante los años transcurridos, y estoy seguro que usted, como yo, habrá querido por ocasiones o en momentos poder regresar al pasado y haber tomado decisiones diferentes en algunos aspectos de su vida. Estoy seguro que en muchos otros no. Si tuviera la oportunidad de regresar, volvería a hacer exactamente lo mismo. Pero todos tenemos decisiones que hicimos en el pasado de las que nos arrepentimos. Y si tuviéramos la oportunidad de enmendarlas, no dudaríamos en hacerlo. Una de ellas, en mi caso, se trata de mi relación con la Biblia. Conocí de la Biblia desde muy niño. Al principio no era más que un libro grande, de tapas negras, que siempre veía en las manos de mi abuela cuando la visitaba en su hogar, pero me impresionaba la pasión que ella tenía por la Biblia. Siempre leía la Biblia. Le dije, quiero tener una Biblia como esa, y a mis manos llegó un Nuevo Testamento. No había llegado a conocer a Jesucristo hasta que en un momento el Señor tocó mi corazón, y a los 16 años conocí al Señor Jesucristo. A partir de ahí comencé a leer la Biblia vorazmente, pero no mantuve esa voracidad de leer la Biblia de manera permanente. Y llegando al ministerio leía la Biblia, pero ahora pienso que si tuviera la oportunidad de regresar al pasado, hubiese querido haber aprovechado mucho más el tiempo que pasaba con la Biblia, o haber dedicado más tiempo a meditar en la palabra. Yo siempre he dicho que nosotros los pastores tenemos una tentación muy peligrosa de la que tenemos que guardarnos. Como se supone que todas las semanas tenemos que estar preparando estudios y sermones, puede llegar uno a pensar que eso puede sustituir la lectura personal de la palabra, y no es así, no es así. Sin embargo, Dios me dio la capacidad de que a medida que pasaba el tiempo fuera entendiendo la necesidad imperiosa de tener la Biblia en mi corazón de manera abundante. Como dice la palabra, como dice la misma Biblia en Colosenses, la Biblia dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Y hoy, mirando la vida de muchos creyentes, de muchos jóvenes, y el desinterés total que tienen con la Biblia, pienso, cuando va a llegar un momento en que se van a arrepentir de haber perdido tanto tiempo que pudo haberle sido sumamente útil para deleitarse en la palabra de Dios. Por eso, en esta mañana en que celebramos el Día de la Biblia, quiero compartirles lo que he titulado Pensando Bíblicamente. Dejarles a cada uno de ustedes un reto que o lo asumen o lo dejan. Mi oración y el anhelo ferviente de mi corazón es que lo asuman, porque esa es la única manera que podemos prevalecer como creyentes, viviendo una vida que honre y glorifique a nuestro Dios. Aprender a pensar bíblicamente. Y vamos a estar empleando Romanos capítulo 8, del 25 al 29, donde tuvimos como lectura devocional, y me gustaría leerlo nuevamente. Dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oremos. Padre, gracias en esta mañana por la bendición de estar en tu casa. Gracias por el privilegio de haber estudiado tu palabra, porque cada domingo en este lugar la Biblia se estudia, se predica, se ama y tu pueblo intenta obedecerla. Ahora, Padre, ilumínanos para entender las verdades que contiene y este mensaje
que sea tu voz para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Tengo dos grandes metas. Primera, deseo aprender a pensar bíblicamente. O sea, que el pensar bíblicamente sea para mí una manera de vivir. ¿Qué es pensar bíblicamente? Bueno, es ver la vida a través de los lentes de Dios. Es ver la mano de Dios en todas las circunstancias que vivamos. Es ver la vida desde la perspectiva de Dios. En la Biblia se nos revela el carácter de Dios. Queremos saber cómo es Dios, necesitamos buscarlo en la Biblia. La Biblia nos enseña a amar lo que Dios ama. Nos muestra lo que Dios ama. Y también nos muestra lo que Dios aborrece. Por eso pensar bíblicamente es aprender a amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. En la medida en que nosotros nos nutrimos de la palabra, como dije, ella mora en abundancia en nuestros corazones, vamos a responder de la manera como Dios respondería. Ver la vida a través de los lentes de Dios es ver la vida ya sea con sus luchas o alegrías, ya sea que estemos perdiendo o estemos ganando, desde la perspectiva de Dios. Es volver a las Sagradas Escrituras en todo momento de nuestra vida y encontrar en ella dirección y ayuda. Es confiar, aunque no pueda encontrar las respuestas. Miren, sabemos que la Biblia nos revela, como dije, la voluntad de Dios, pero hay muchos aspectos que se relacionan con el plan de Dios para nuestra vida, en los que tenemos que tomar decisiones o nos vemos envueltos en ciertas experiencias donde nos surge la pregunta, ¿por qué? O la frase, no entiendo. Bueno, tener la perspectiva de Dios, pensar bíblicamente, es confiar, aunque no encuentre la respuesta a la experiencia que estoy viviendo. Es reclamar las promesas divinas. ¿Por qué? Porque no se trata de que solamente Dios ha hablado, de que Dios ha hecho promesas. Es considerar quién es el que las ha hecho, de dónde viene. La autoridad de la palabra está en el Dios que la ha dado. Un Dios que ha demostrado en muchísimas ocasiones que es fiel y fiel para cumplir lo que ha prometido. Si en una ocasión no encuentro respuesta para mi experiencia o no lo entiendo, confío. Confío en lo que ya Él ha dicho, en lo que ya Él ha revelado. Esa es una meta que tengo y que sé que solamente voy a llegar a cumplirla cuando el Señor me lleve a su presencia o Cristo venga por mí como parte de su iglesia. Porque es un proceso que no va a terminar nunca. Segundo, me gustaría animarles a ustedes a que acepten el mismo desafío. Que pidan a Dios que nos ayude a pensar bíblicamente. Qué maravilla si antes de que usted y yo tomemos una decisión nos hiciéramos la gran pregunta, ¿qué piensa Dios al respecto? O quizás no tengamos ni que preguntarnos qué piensa Dios al respecto, porque ya lo sabemos, porque estamos familiarizados con su palabra, conocemos lo que ha dicho, sabemos qué piensa Él, conocemos lo que Dios ama y también lo que aborrece. Miren, todo lo que hay dentro de nosotros se resiste a esta manera de vivir y de pensar. ¿Saben por qué? Porque desde niños, desde que llegamos al escenario humano, arrastramos como una naturaleza pecaminosa y somos por esencia egocéntricos. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a otra manera. Nuestro mundo gira en torno de lo que queremos y de cuándo lo queremos. Y si alguien más lo tiene, lo deseamos aún más. Y cuando lo obtenemos, ¿qué pasa? Ya no nos satisface. Por lo que nos ponemos a buscar algo más, siempre algo más. Y a menos que ocurra en nuestra vida una experiencia que nos haga
cambiar drásticamente nuestra manera de vivir y rompa esa perspectiva egocéntrica y aprendamos a mirar como Dios ve, aprendamos a pensar como Dios piensa, porque aquí está su palabra para hacerlo posible, entonces podemos vivir de una manera diferente. Si no hacemos esto, vamos a andar por esta vida tratando de que Dios se ajuste a nosotros. Se nos olvida que Él ha dicho claramente: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis palabras vuestras palabras. Dolorosamente, muchas veces vivimos intentando que Dios se parezca a nosotros, en lugar de parecernos nosotros a Él. Pensamos que su voluntad es como la nuestra. Pero qué error. ¿Por qué? Porque aunque tenemos la capacidad para conocer a Dios, la Biblia dice que Él es insondable e inescrutable. ¿Qué quiere decir? Que es absolutamente imposible para el hombre llegar a conocer a Dios en su totalidad. Es más, yo creo que cuando estemos en la eternidad, esa eternidad consistirá en estar conociendo a Dios por todo el tiempo, toda la eternidad. No habrá tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es inescrutable, Dios es insondable. Ahora, ¿significa eso que no podemos conocerlo? No, no significa eso. Dios se ha dado a conocer, Dios se ha revelado. En su palabra podemos conocer a Dios. Pero Él nos ha dado lo que necesitamos para tener una relación con Él y obedecerle. Pero Dios es mucho más. Su grandeza, dice la palabra una y otra vez, que es inescrutable. Ahora, no podemos tratar en ninguna manera de que Dios piense como nosotros, porque eso es querer poner a Dios en un ropaje humano y darle a Dios emociones humanas. Pero pastor, es que la manera en que Dios obra a veces me parece tan ilógica. Bueno, lo que te parece a ti y a mí lógico, sensible, es algo desde el punto de vista horizontal, no vertical. Es una manera de pensar humana. Y como dije, queremos que Dios se parezca a nosotros. La manera de pensar bíblica es una manera de pensar de manera vertical. No ponemos poder a Dios en ropas humanas y darle nuestras emociones. Eso sería querer llamar justo lo que yo considero justo, correcto lo que yo considero correcto, malo lo que yo considero malo. Miren, a veces ocurren experiencias que irrumpen en nuestro escenario humano de manera sorpresiva, ya sea en nuestra vida o en la vida de personas que conocemos y no las entendemos. Pero hay algo en nosotros que se inclina a querer encontrarle una explicación. Miren, si a todo lo que ocurriera tuviéramos que encontrarle una explicación, la gran pregunta es: ¿para qué nos hace falta la fe? Porque la fe es aquella que se mantiene confiando aunque yo no entienda por qué estoy viviendo lo que vivo. Tenemos que aprender a dejar que Dios sea Dios y a ser lo suficientemente honesto como para decirle: Señor, yo no entiendo esto, no sé por qué ocurrió, pero sé quién tú eres, sé quién eres, porque te conocí en la Biblia, te conocí de manera personal. Y cuando uno conoce el carácter de Dios, uno confía en sus palabras. Usted no va a confiar en alguien que le ha demostrado en otras ocasiones que es real. Porque en realidad su carácter es lo que da autoridad a lo que dice. Y eso es lo que sucede con Dios. No se trata solo de lo que Dios ha dicho, sino quién lo ha dicho. Porque conocemos lo que ha dicho, pero en la Biblia podemos conocer al que lo ha dicho. Hablamos con Él, probamos sus palabras y una y otra vez Él se revela siendo fiel. Pensar bíblicamente es confiar que Él obra,
Cuando usted piensa bíblicamente, su primer enfoque es Dios, independientemente de lo que usted quiera. ¿Saben por qué? Porque muchas veces lo que nosotros queremos no es lo que Dios quiere. Y recuerden, usted y yo estamos en el aquí, en el ahora. Pero mi amado Dios y el suyo, que es el mismo, tiene todos los elementos. Y Él no está limitado por el tiempo y el espacio. Dios tiene toda la información. A pesar de las circunstancias bajo las cuales se encuentre, a pesar de lo que los demás digan o piensen, a pesar de cómo se sienta, recuerde siempre que Dios lleva adelante un plan. Pero eso no significa que Dios lanza a las personas a los vientos del destino y después se queda pensando con los brazos cruzados diciendo, ajá, vamos a ver cómo va a salir de esta. Dios no es así. Ya dije lo que es pensar bíblicamente. Y aquí hago la gran pregunta. Entonces, para pensar bíblicamente, ¿qué puedo hacer con lo inexplicable? Si usted es el tipo de persona que siempre tiene que tener una respuesta, si es el tipo de persona que siempre quiere tener control de todos los detalles, y no lo niegue, porque todos somos así, casi así, ¿verdad? Nos encantan los detalles, nos sentimos seguros cuando manejamos toda la información, pero nos damos cuenta que muchas veces no es así, no es así. Y en ocasiones solo nos queda confiar, solo confiar. ¿Sabe qué le aconsejo? Que como creyente aprenda a pasar menos tiempo analizando a Dios y más obedeciéndole. Pasemos menos tiempo analizando a Dios y más confiando. Eso significa que si usted obedece su voluntad y se encuentra en una situación que no puede explicar, no trate de hacerlo, porque si lo hace probablemente se va a valer de la sabiduría humana y lo que hará es enredar más las cosas. Adiéstrese en la práctica de decir palabras como esta: no sé, no lo sé, no comprendo, eso está más allá de mi comprensión humana. Dígale a Dios: Señor, para mí esto no tiene sentido, pero está bien, tú sabes la razón. Y lo mejor, dígale a Dios: Señor, aunque no lo entienda, voy a confiar. Miren, usted y yo podemos nombrar cosas específicas por las que hemos pasado que no tienen ninguna lógica. No me diga que no. Todo nos ha pasado. No podemos entenderla. Sin embargo, eso no significa que Dios no esté obrando. Dios está llevando a cabo un plan que muchas veces, cuando se relaciona con nuestra vida y con los detalles que tienen que ver con nosotros de manera personal, muchas veces es misterioso para nosotros y llega a desafiar toda lógica humana. Y entonces, ¿qué tratamos de hacer? Tratamos de hacerlo humanamente lógico. Y vuelvo a decir, la fe tiene que entrar en la ecuación. Confíe en el Señor. Cuando comenzamos a hacerlo, hemos entrado en el proceso de lo que he llamado pensar bíblicamente. Acuérdense que esa fe Dios la pone en el corazón, pero esa fe se debe alimentar todos los días. Se alimenta cuando usted escucha el sermón del pastor, viene a la clase de la escuela dominical, pero escúcheme bien, eso no sustituye el alimento que usted va a recibir diariamente cuando usted se relaciona con su Padre Celestial, cuando escudriña su palabra, cuando usted experimenta el cumplimiento de sus promesas, cuando se somete en obediencia a sus mandamientos y sabe que esa es siempre la mejor decisión. ¿Se da usted cuenta de lo diferente que podría ser la vida si nosotros pensáramos bíblicamente? Podríamos vivir con una paz extraordinaria. ¿Cómo podemos entender los caminos de Dios? Los caminos de Dios muchas veces,
repito y vuelvo a repetirlo, relacionados con nosotros, están llenos de misterios, no conocemos. Lo que tenemos que hacer es confiar. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 20, verso 24. De Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Qué arrogantes somos nosotros al pensar que podemos de alguna forma comprender en su totalidad los caminos del Todopoderoso. Miren, Job fue un hombre que vivió esto en carne propia. Experimentó una lucha misteriosa con la voluntad de Dios. Él no tenía respuesta a lo que estaba viviendo. Sin embargo, él se aferró a su fe y confió en la bondad de Dios, aun cuando no la viera de manera palpable en el momento que vivía. Llegó un momento en que dijo, Job, capítulo 23, quiero que leamos allí lo que dice la Biblia, las palabras de Job, verso 9. Dice, si muestra su poder al norte, yo no lo veré, y al sur se esconderá y no lo veré. O sea, él estaba diciendo, parecía como que Dios huía de él. ¿No le ha parecido eso? Que hay momentos en que parece, digo parece, nos parece, que Dios huye de nosotros. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Dios huye? No. Lo que sucede es que estamos mirando a Dios desde nuestra perspectiva humana. Job decía, Señor, yo no sé qué hacer. ¿Se ha sentido usted alguna vez así? Y decía, no te puedo encontrar, te busco y no te encuentro. Si pudieras aparecérseme, yo podría decirte lo que pienso y sería de gran ayuda. Eso suena como que la fe de Job se estaba debilitando un poco, pero no podemos juzgarlo. Recuerden lo que él vivía. Dice, pero fíjense esto, y aquí está la fe. En medio de las preguntas, de la incertidumbre, o sea, de la incapacidad de Job para entender su experiencia y por qué le estaba ocurriendo, y tener que luchar con aquellos personajes que se les aparecieron con buenas intenciones, pero son esas personas que hablan hasta por los codos, que quieren encontrarle una explicación a todo. Ellos llegaron allí y querían, qué simple, ¿verdad? Qué simple. Job, tú estás así porque hiciste algo malo. Y ahí empezaron con sus discursos y sus discursos. Y yo, mientras leo esto, digo, qué paciencia la de Job. ¿Cómo no pudo oír tanto tiempo? Porque es muy fácil estar libre, sano, sin llagas, con toda tu familia y soltar esa verborrea sobre un hombre destruido, aplastado. Pero miren que dice él, mas él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Eso se llama fe. Podemos hacer esa misma declaración. Dios nos prueba. Nuestra parte es obedecer aunque no lo entendamos. Y dice la Biblia que si pasamos la prueba vamos a salir como ¿qué? Como oro. Recuerda, es un proceso en el que Dios nos está dando forma. Ahora, ¿cómo pensar bíblicamente? Vayamos a Romanos capítulo 8. Y aquí encontramos algunos principios que nos pueden ayudar a tener esa mentalidad, a confiar cuando tenemos miedo o no entendemos. Cuando pensamos bíblicamente encontramos consuelo en tres cosas. Número 1, dice el verso 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Número 1, esperemos y perseveremos. Yo sé que tal vez usted está orando por algo, no ha visto la respuesta. ¿Qué consejo le daría? Piense bíblicamente.
No huya. No se deje dominar por el pánico. No dude jamás del amor de Dios. No pelee. Espere y persevere. Si usted es como algunos hermanos que van todas las semanas al médico, cualquier coincidencia con la vida real, como dicen, ¿no? Y siempre sale contento. Yo a veces digo, ¿para qué van? Si ya saben los resultados. Pero la realidad es que hay que ir, que la vida nos enseña que puede suceder siempre, es una posibilidad que cuando usted reciba del médico el informe, en una ocasión lleguen a darle noticias no tan gratas, más bien malas, un informe negativo. ¿Qué va a hacer? ¿Va a mirar a Dios y va a decirle, no, hasta aquí llegamos tú y yo, ya no voy a seguir confiando en ti, ¿cómo me vas a hacer esto a mí? Siga confiando, persevere, busque a Dios en su corazón y dígale, Señor, yo no entiendo por qué esto llegó ahora, pero yo sigo confiando en ti. Mi Señor y Dios, no sé cómo explicarlo, no sé cómo sucedió, no sé, pero yo espero en ti. Estoy resuelto por tu gracia y en tu fortaleza a perseverar a través de todo esto. Señor, yo sé que tú no cometes errores. Tú no tienes que explicarme nada, estoy confiando en ti ahora mismo. Dice, si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Se cuenta la historia, esta semana lo estaba leyendo, de una madre que oraba desesperadamente por su hijo. Pero el hijo lo que hacía era complicarse la vida. Terminó en una cárcel. Y ella tuvo la certeza y comenzó esa fe. Miren, no siempre Dios responde a la fe. Pero la fe es un factor fundamental cuando está. La Biblia dice, pedid y se os dará. La Biblia dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿qué? Dirías a este monte, ¿qué? Muévete. Bueno, a veces los teólogos quieren que la Biblia diga lo que no dice, si es tan simple. ¿Qué dice ahí? Lo que dice. Ahora, no es que vamos a mover a Dios a nuestro capricho, pero estoy 100% convencido, hermano, por la misma palabra, que cuando hay alguien que tiene esa clase de fe, es porque Dios se la ha puesto en el corazón. Y si Dios te la pone, es porque Dios va a mover esa montaña. A veces decimos, bueno, Señor, si es tu voluntad. No, ella. Su voluntad no se trata solo de repetirlo, sino de estar dispuesto a asumir lo que Él haga y cómo lo haga y seguir confiando en que es bueno. Pero hermanos, hay ocasiones en que Dios pone en el corazón de sus hijos orar por algo. No es que tú quieras manipular a Dios, es que Dios te lo puso. Y esta madre oraba por su hijo y cuando él cayó en cárcel, comenzó a orar y dijo, Señor, que él te conozca. Te voy a pedir dos cosas: que conozca a Jesucristo y que se convierta en un misionero y predique tu palabra. Esa madre estuvo allí aferrada, orando, llorando. Un día le hicieron llegar una noticia de la cárcel donde estaba su hijo. Le dijeron, su hijo acaba de morir en la prisión. Tuvo una pelea y lo asesinaron. Aquella mujer se quedó en shock. Decía, yo estaba orando para que Dios hiciera un milagro en la vida de mi hijo, pero inmediatamente se detuvo y dijo, un momento. Tomó la carta donde le daban el informe, donde estaba aquello, y ella lo puso en un lugar. Y en otro lugar abrió su Biblia y dijo, Señor, yo sé que tú me dijiste que mi hijo iba a conocerte. Y en segundo lugar, que iba a predicar tu palabra. Y ahora me están diciendo que mi hijo está muerto. Señor, humanamente no sé a quién creer, pero en mi fe yo decido creer lo que tú me has dicho. Aquella mujer se movió
en fe. Y se dirigió a la prisión y le dijo: revisen bien, porque mi hijo no está muerto. Eso tiene que ser un error. ¿Y saben qué? Fue un error. Cuando uno lee estas historias, ¿por qué nos tiene que parecer eso increíble? ¿Por qué? Si Dios es sobrenatural. Segundo, cuando pensamos bíblicamente, o para pensar bíblicamente, debemos enfrentar la prueba de frente, pero de rodillas. Dice el verso 26: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Dios, sabemos que no somos capaces de orar de manera correcta en ocasiones, pero aquí nos está diciendo que el Espíritu intercede. Y el Espíritu, estoy seguro, porque aquí también lo dice, que obra en nuestra vida. Y cuando Él nos mueve en una dirección, Él nos pone la persistencia. Nuestra alma muchas veces se resiste, pero el Espíritu intercede, dice, con gemidos indecibles. Nuestra alma está tan turbada que no tenemos palabras para expresar nuestra angustia. Caemos de rodillas, entendiendo la incapacidad que tenemos para decir lo que estamos sintiendo. ¿No le ha pasado eso a usted? Que va a orar y no sabe cómo orar, no sabe qué decir. A veces nuestras palabras se transforman en un balbuceo. El Espíritu intercede mientras gemimos: Señor, yo no sé por qué perdí mi trabajo precisamente ahora. Señor, no sé por qué me he quedado sola teniendo que criar a estos 4 hijos sin la ayuda de mi esposo. No sé, Señor, lo único que puedo hacer es gemir. Y dice que el Espíritu intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios, para perseverar y esperar. Enfrente su problema, no trate de escapar. Hay quienes piensan que los problemas se les pueden huir. No, eso es un error, porque te van a alcanzar. Detente y mira de frente el problema. No lo harás solo, Dios estará contigo. Hazlo de frente, pero de rodillas. Y créanme, cuando usted y yo nos ponemos de rodillas, el diablo tiembla y Dios se glorifica. Número 3, para pensar bíblicamente, aprendamos a descansar en nuestro soberano Dios y en su plan. Dice Romanos 8:28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un plan. Es Él el que nos permite orar cuando a veces estamos angustiados y llenos de preguntas. Cuando podemos orar de esta manera: esto sé que es para mi bien y para tu gloria. Aunque no tenga la más remota idea de cómo explicarlo. Estoy aprendiendo, hermanos, que si pensamos bíblicamente no hay límites a las palabras que dice aquí: todas las cosas. Entréguele a Dios todas las cosas, y eso incluye sus pérdidas, sus ganancias, su prosperidad, su quiebra, el accidente, la caída, la muerte, la enfermedad, la desilusión, y por qué no, el descanso, el éxito, la sanidad, la curación. Todas las cosas ayudan para bien, sea como sea. Descansemos en nuestro soberano Dios. Número 4, recordemos que estamos siendo conformados a la imagen de Jesucristo. Dice el verso 29: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Señor, sabemos que tienes un plan, y que ese plan es hacerme semejante a tu Hijo. Señor, sé que tú estás transformando mi vida y que lo haces todos los días. También debemos saber que Dios, para lograr esto, nos hace pasar por una serie de experiencias diseñadas con este propósito.
No hay tal cosa como que Dios diga, oh, Daniel, te mandé a vivir una experiencia que no era para ti, era para el hermano Rubén. No, Dios no se equivoca. Cada experiencia que nosotros vivimos ha sido diseñada por Dios de una manera especial. Primero, nada llega a nuestra vida sin que Dios lo sepa. Y segundo, lo que llega es porque Él lo permite. Y como vemos, tiene un propósito. Él quiere que seamos semejantes a Jesús. Si Dios quiere algo es porque es posible hacerlo. No estamos solos, no se trata de lograrlo en nuestras capacidades. Tenemos su Espíritu Santo morando en nosotros, Él nos va dando forma. Por eso dejemos de rebelarnos. Mire, cuando usted toma el camino de las quejas y comienza a quejarse constantemente, hay personas que su apellido debería ser Amargura, o el nombre. Siempre están quejando por todo. Y miren, cuando nos quejamos por todo, ¿saben contra quién nos estamos quejando? Nos estamos quejando de Dios. Porque entonces se nos olvida de que es Dios quien nos está permitiendo vivir lo que estamos viviendo. Amado hermano, este es un libro vivo. Su palabra es viva y eficaz. Dice la palabra que es viva y es eficaz. Viva porque Dios mismo nos habla a través de ella. Eficaz porque su efecto es poderoso. Cuando usted y yo vamos a este libro, reconociendo lo que es, Dios va transformando nuestra vida. Y voy a decir algo. Escuche esto. ¿Saben que el hecho mismo de ir a la Biblia con una actitud correcta, con un corazón humilde, solo ese hecho es suficiente para que la misma palabra de Dios vaya transformando nuestro ser? Usted y yo somos lo que pensamos. Si nos llenamos la mente de basura, vamos a convertirnos en empleados del servicio de basura. Si llenamos nuestra mente de cosas que edifiquen, ahora no crean, la casa pastoral no es un monasterio, allí no viven monjes. El pastor hace las cosas que hace cualquier otro ser humano. Miro televisión, me gusta tener tiempo de esparcimiento. Bueno, yo no estoy diciendo que esas cosas sean malas. El problema está cuando nosotros solamente embutimos nuestra mente con aquellas cosas que van a marcar nuestra manera de vivir. Si usted solo se alimenta de basura, ¿entienden lo que les digo? O sea, hay cosas que realmente no son malas, pero de una manera muy sutil van estableciendo en nosotros patrones de pensamiento y de conducta. Nosotros no somos capaces de imaginar el efecto que puede tener la televisión, el internet, lo que leemos, lo que escuchamos sobre nuestra conducta. Ahora, no es que usted se va a aislar del mundo, pero usted se va a nutrir abundantemente de la palabra de Dios, y eso le va a ayudar a pasar por el filtro cualquier cosa que vea o escuche, porque de lo contrario usted se va a convertir en un monigote del diablo. Ya lo he dicho muchas veces, una de las grandes mentiras que le vende la televisión a mucha gente hoy es el concepto torcido de lo que es el amor, ¿verdad? Ya lo he dicho, es pura emoción, puro sentimiento, y para lograrlo no importa que yo tenga que tirar por el suelo mis principios morales. Entonces usted se encuentra en la televisión a una pareja que se enamoraron, no importa si el tipo está casado, no, o ella está casada, eso no interesa, lo importante es que nos amamos y ya es amor. Claro, la televisión no te habla de las consecuencias, ¿no? Y la gente llega a creerse eso. Se olvida que quien está detrás de todo eso es el mismo diablo. Y yo no estoy diciendo que el amor no involucre emociones, pero lo he dicho, es mucho más allá que eso.
El amor es una decisión. ¿Por qué? Porque es lo único que va a hacer que yo permanezca para siempre. Me casé con mi esposa. Ella se casó conmigo. Hicimos un compromiso. Ahora me podrá ver barrigón, que se me está cayendo el pelo. Es un compromiso para siempre. No es hasta que te quedes calvo o hasta que te vuelvas barrigón. Si mañana yo, el pastor de la iglesia del camino, se le zafan los cables y se vuelve loco, sigo siendo su esposo. Y me tiene que seguir amando. Porque tomó esa decisión. Es posible que las emociones digan lo contrario. No, pero es que yo no puedo porque no lo siento. ¿Entienden? Lo peligroso que es aceptar un concepto humano, puramente humano, fuera de lo que Dios ha enseñado. Y como eso, muchos más, muchos más. Aquí yo encuentro cristianos a veces que me dicen cada cosa y usted los oye hablar y es como si le estuvieran repitiendo lo que dicen en un canal de televisión. No me digas lo que dice Univisión, Telemundo o no sé, dime lo que dice la Biblia. Cuando hay cuestiones serias para decidir, no podemos dejarnos llevar por el engaño del mundo. Miren, si usted confía en la palabra de Dios, Dios nunca le va a llevar por un mal camino. Jamás. Jamás. Hoy en día las personas sencillamente, este es otro concepto, está el amor. Y que el amor es sencillamente, si tú me amas, tú te vas a entregar a mí. ¿Verdad? Te vas a acostar conmigo, eso es lo que dice. O vas a hacer todo tipo de basura porque me tienes que amar. Para la gente hoy en día el matrimonio es algo secundario. Y usted está mirando una serie de televisión, está mirando y la mujer le dice al tipo, oye, si yo te amo, ¿para qué? ¿Qué significa un papel? Parece muy bonito, ¿verdad? Ah, el amor está por encima de un papel. Bueno, partiendo de una base, cuando usted asume un compromiso público delante de todos y firma un papel, usted está demostrando que usted va en serio, ¿verdad? Que usted lo que quiere es ir más allá, un compromiso de por vida. Eso es en un plano muy humano. Ahora, espiritualmente Dios dice que las cosas deben hacerse como Él lo establece. Fuera de eso, fornicación, adulterio, la Biblia bendice el matrimonio y el compromiso en serio. Pero repito, estamos en una batalla contra la sociedad. No puedo decirles más. Que sea el Espíritu Santo quien convenza a cada uno de ustedes. Quiero terminar de esta manera, hermanos. Si usted no está leyendo la palabra de Dios, deténgase. Un día va a acudir a ella desesperado. Para entonces, no solamente va a ir en desesperación, sino que va a ir arrastrando dolorosas consecuencias. Sin Dios no podemos vivir una vida que le glorifique. Recuerden que Él lo hizo todo por nosotros. La máxima expresión del amor de Dios es que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Dice la palabra, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos hará con Él todas las cosas? Ahora queremos, Señor, tú estás muy ocupado, en definitiva son tantas personas en este mundo. Yo me voy a buscar todas las cosas y después te voy a buscar a ti. Todo el que sale en esa dirección, al final regresa destruido. El hijo pródigo le dijo a su padre, dame lo que me toca, que me voy de la casa. El gran desafío a la vida independiente, la gran mentira del diablo hoy para muchos jóvenes. Tus padres son dos viejos majaderos. Vete para la calle y vive solo. Pero eso es una locura, ¿sabes? Porque el hijo pródigo regresó y dice la palabra, en un momento de su vida, dice la Biblia, y volviendo, era como si estuviera desmayado, loco. Se nos olvida quién es Dios y lo que ha hecho con nosotros. Cuando venimos a este lugar y miramos lo que es la Santa Cena, podemos experimentar dos cosas: cuánto Dios nos ama y segundo, cuánto Dios aborrece
el pecado. Muchas veces vemos el pecado por las consecuencias. El pecado es malo porque deja consecuencias. No debo pecar porque me voy para el infierno. Bueno, es cierto. Pero uno no debe pecar porque se va para el infierno. No, si tú eres un hijo de Dios no te vas a ir para el infierno. No es por miedo a la disciplina, que también es cierta. Es porque por amor. No debo pecar porque sé cuánto dolor le produce a mi Padre verme. Estos elementos, el pan y el vino, simbólicos, no tienen nada de especial. En el sentido místico, su valor es simbólico, nos recuerdan lo que Jesucristo hizo por nosotros. El pan es pan y el vino es vino. Nosotros no creemos que el pan se convierta en el cuerpo de Cristo ni que el vino se transforme en su sangre. Nosotros creemos que es simbólico. Cuando participamos de esta ordenanza, la Biblia nos está llamando a pensar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Y yo lo digo siempre, el Señor estableció la cena porque nos conoce. Y sabe que por naturaleza los seres humanos tenemos tan mala memoria. No somos como Cecilio, ¿no? Eso es una excepción. Se nos olvida, muchas veces se nos olvida lo que Dios hizo por nosotros. Y es ahí cuando pecamos. Por eso en esta tarde quiero invitarles a que juntos reflexionemos en la Santa Cena. Y que el Señor nos dé un corazón humilde y lleno de gratitud por lo que Él hizo por nosotros.